Un saludo, amigas y amigos televidentes. Nuevamente estamos acá para hacer un programa entretenido, un programa informativo y un programa motivante desde el punto de vista de los intereses que los ciudadanos tienen en materias tan relevantes como las que vamos a ver hoy día, que dice relación con la previsión. Son muchísimas las familias en Chile que una de las primeras preocupaciones que tienen, porque su pensionado, el que mantiene los ingresos del hogar, son la primera prioridad. Y por eso nos parece interesante, en el marco del acuerdo que tomó el Senado, mandato que el Senado le ha dado a una comisión que yo tengo la honra de presidir, para estudiar cambio al sistema previsional. Este sistema previsional que tiene muy contento a los empresarios, que tiene muy contento a los que administran los recursos, pero que tiene muy descontento, infelices, indignados a los trabajadores, que son los que tienen que poner todos los meses el 10% de sus remuneraciones, un 10% que no constituye un sistema previsional propiamente tal de seguridad social, sino que más bien es un ahorro forzado en beneficio de los grupos económicos, en beneficio de los que administran, en beneficio de los retail, en beneficio del país, porque como se ha reconocido en otras reuniones que hemos tenido en la Comisión de Previsión, el propio Guillermo Artur, presidente de la AFP, ha señalado que este ha sido un sistema muy útil para las finanzas del país, para los éxitos macroeconómicos. Nadie duda de eso. Los empresarios, los economistas, los opinólogos, los ministros de Hacienda especialmente están felices con esto. Los que no están felices son los trabajadores. Bueno, hoy día tenemos un segundo programa. La vez anterior nos habíamos reunido ya con Manuel Riesco y con Ormazábal, don Ricardo, que fue senador y que conoce el tema. Hoy día tenemos dos dirigentes de los gremios, dos dirigentes de los trabajadores, que son los que deben opinar del tema, invitados a este programa. Está Luis Mesina, que es dirigente de los trabajadores bancarios, de la Federación Bancaria de Chile, que es un profesor destacado de la Universidad de Chile, que tiene numerosos currículums que no lo voy a leer para no alargar el programa, porque el debate tiene que centrarse en lo que usted, amiga y amigo televidente, debe saber. Y también nos acompaña a Luz María Navarrete, que es vicepresidenta de la Asociación Gremial de Pensionados de Chile, con una vasta experiencia en el sector público, una vasta experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores. Luis Medina, bienvenida Ana María, y esperamos que este programa sea un programa didáctico, informativo y que motive a que definitivamente en Chile podamos cambiar este sistema tan injusto para las familias de los trabajadores chilenos. Luis Medina, ¿qué opinión tienes del actual sistema de AFP y qué puedes contarnos de ello? Bueno, en primer lugar, muy agradecidos de esta posibilidad de debatir acerca de un tema de tanta trascendencia para los trabajadores de nuestro país. Y lo que podemos decir desde nuestra organización, y con eso también creemos representamos el sentir mayoritario de la gente que hoy día actualmente cotiza en el sistema, y sin ningún tipo de arrogancia podemos decir que representamos un alto porcentaje, son 9.200.000 actuales afiliados que tienen las AFP, de los cuales más del 50% cotiza mensualmente y el otro 50% no cotiza por diversas razones, porque tienen empleo precario, porque tienen empleo discontinuo, porque los empleadores les retienen las cotizaciones y finalmente no las enteran, etcétera, etcétera. Los empresarios que defienden el actual sistema de ahorro forzoso previsional chileno, encabezados por su presidente casi vitalicio, don Willy Artur, señalan que este sistema fundamentalmente ha servido para dar sustentabilidad económica al país. Ha permitido una tasa de ahorro importante para la nación, que puede mostrar cifras macroeconómicas exorbitantes si la comparamos con el resto de los países, y si la comparamos respecto al Producto Interno. Chile tiene una tasa de ahorro gigantesca, quizá una de las más grandes del mundo. Sin embargo, la ironía de eso es que los trabajadores, que somos los propietarios de esos recursos que se acumulan durante largos años, estamos condenados a pensiones miserables al término de nuestra vida útil. Tal como lo señalan las cifras contundentes de la Superintendencia de Pensiones, porque acá se podrá decir mucho respecto de que hay sentimiento ideologizado acerca de combatir este sistema, pero lo cierto es que los datos duros que la propia que la propia Superintendencia de Pensiones muestra, dan cuenta de una realidad que es precaria. Estamos frente a un sistema en crisis. Solamente un dato.
Actualmente las AFP pagan 486.000 pensiones, las compañías de seguro pagan 485.200, es decir, entre las AFP y las compañías de seguro pagan menos de 900.000 pensiones, es decir, este sistema que fue elaborado, diseñado para pagar pensiones, finalmente no paga pensiones y ha permitido que los grandes grupos económicos dispongan de una tasa de ahorro gigantesca, un costo prácticamente igual a cero, y lo presten a los propios ciudadanos, a los propios trabajadores que somos quienes tenemos propiedad sobre esos recursos, 30, 40, 50 veces el valor que les cuesta a ellos. Es decir, estamos frente a un sistema que no resiste ningún análisis, ninguna defensa desde el punto de vista ético. Bueno, en el programa anterior nosotros señalábamos que habíamos comprobado cómo la Polar tomaba los fondos de los trabajadores al 5% y los colocaba al 57% a los mismos trabajadores. Exactamente. Su bueno, plata. En el tema del FP, quizás valdría un programa entero. Nosotros perdimos, los trabajadores, perdimos más de 1.900 millones de dólares solamente por los efectos de que las AFP compraron bonos de deuda y por otro lado compraron acciones, es decir, eran deudores y acreedores. Es un juego especulativo que no resiste análisis, y porque usted bien lo decía, la previsión está amparada bajo los principios de la seguridad social, internacionalmente reconocidos por la OIT, de la cual Chile ha suscrito muchos convenios internacionales. Y sin embargo, el Estado chileno en los últimos 30 años se ha desentendido de ese rol garante, tutelar, que le asiste como Estado de garantizar estabilidad en el largo tiempo a los trabajadores chilenos. Piense usted, senador, que las pensiones que están pagando en promedio las AFP hoy día son 178.872 pesos, datos recientes. En promedio, el total de las pensiones, en todo el sistema previsional. En todo el sistema, las 900.000 que pagan. Pero hay que decir que la mitad las pagan las compañías de seguro, a un promedio más alto. Pero si uno hace la desegregación, las AFP están pagando pensiones a un promedio de 120.669 pesos. Tengo un dato concreto que lo quiero dar a conocer acerca de 2 casos de trabajadores y trabajadoras que han mantenido establemente sus cotizaciones en el sistema y que dan cuenta que su mención en el corto plazo va a ser francamente lamentable. Nosotros como trabajadores hemos planteado que no queremos más AFP, se lo dijimos a la superintendenta, se lo dijimos al presidente de la asociación de AFP y lo hemos dicho a todos los congresistas con los cuales hemos tenido la posibilidad de conversar. No queremos más AFP. Aquí no es un problema de cambiar la propiedad de la AFP, tener una AFP del Estado o una AFP privada. La naturaleza jurídica de una organización no cambia porque la propiedad cambie. Podríamos hacer el símil con la industria del narcotráfico, con la industria de la trata de blanca, con la industria de la pornografía. Son industrias éticamente reprochables. Si cambiamos la propiedad de las AFP y generamos una AFP de propiedad del Estado, nada va a cambiar porque la esencia, la naturaleza jurídica es el lucro. Y nosotros lo que creemos que es fundamental, que en Chile hay que erradicar definitivamente el lucro como parte fundamental de las actividades del ser humano. No es posible que la educación, la salud, la previsión tengan como propósito el lucro. Senador, usted lo sabe perfectamente, necesitamos incorporar otro tipo de dimensión, una dimensión de carácter humanista, de dimensión social. En el caso de la universidad se criticaba el lucro porque se hacía con platas públicas, con plata del Estado. Acá estamos diciendo de que se está lucrando con plata de los trabajadores. Luz María, cuénteme, ¿cuál es su visión, cuál es su mirada desde el punto de vista de las pensionadas? ¿Cuál es la realidad que están sufriendo hoy día los pensionados? La realidad es más terrible lo que dice la estadística, porque las estadísticas no consideran, por ejemplo, a la gente que se le acabaron los fondos y tiene pensión cero porque dejan de ser pensionados. Entonces eso no se incorpora en la estadística. Haga usted la pregunta a la superintendencia, ¿cuánta gente tiene pensión cero? Si la agregamos y sacamos promedio, va a bajar el promedio, porque por un dictamen de la superintendencia ya no se consideran pensionados. Desaparecen. Tenemos desaparecidos. Cuando hace el cálculo de promedio, claro, entonces no se consideran esos pensionados. Cuando estamos hablando son los pensionados que la reciben. Claro. Y por otra parte, ¿qué significa que la tasa de reemplazo? Porque lo que es la tasa de reemplazo es un porcentaje de la remuneración que recibe como sueldo activo. Si alguien recibe 1 millón y la tasa de reemplazo es del 80%, debería estar recibiendo 800.000 pesos, como más o menos se prometió cuando se crea el nuevo sistema. Pero hoy día, cuando tiene 1 millón de pesos, está recibiendo del orden de los 370.000 pesos. O el que recibe 500 como remuneración, está recibiendo 185.000 pesos como pensión. Eso es impresentable desde el punto de vista de una previsión social, de una seguridad social. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen los pensionados que están hoy día viviendo con esas pensiones de 0 o de 185.000 pesos? Están viviendo de la caridad de las familias. O sea, eso no es dignidad, eso no es seguridad social.
Yo creo que este sistema FP fue el amarre más fuerte que dejó la dictadura y que lo estamos viviendo todavía. Somos muertos en vida, como le dice el movimiento aquí la gente, porque estamos casi sin vivir. Pero cuénteme, usted representa básicamente al sector público, ha trabajado mucho en el sector público y en ello se dice, mire, aquí hay un daño previsional. ¿Por qué se origina ese daño previsional y cómo se traduce en las pensiones? Aquí en Chile estamos todos damnificados. Todo el mundo está dañado con este sistema que no es de seguridad social. Los empleados públicos tienen un daño adicional porque no se lo imponía por el 100% y no se le reconoció a la gente de la AFP ese daño ni se reparó. Hay una deuda pendiente. O sea que como no se imponía por el 100%, entonces no le paga una pensión relativa a su ingreso. Y adicionalmente el funcionario público generalmente se asocia, tenemos un 80% de tasa de afiliación. Por eso nuestra asociación tiene más funcionarios públicos que privados, porque el privado normalmente se va para su casa, el funcionario público tiene otra mentalidad, es más fácil congregarlo. ¿Se asocia a quién? ¿Se asocia a dónde? A las asociaciones, que ya no existen de jubilados de AFP, esta recién está partiendo. Está recién partiendo. Pero ¿qué es lo que persigue esa asociación? Que tener pensiones dignas en primer lugar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Pero el objetivo final es acabar con el sistema de AFP. O sea, no estamos en una posición distinta a los activos. Tenemos que acabar con este sistema que no es seguridad social. Una cosa es solucionar nuestro problema personal, del grupo de 1 millón de personas jubiladas, y otro es cómo se administra un patrimonio que es terriblemente grande, con el cual podríamos arreglar todos los problemas del país. Y nosotros no lo podemos dejar así, nosotros no podemos mirar para el lado y mirar solo nuestro pellejo, que nuestro pellejo está en riesgo terrible. Pero no es el pellejo de todos los chilenos y chilenas. Luis Mesina, ¿qué vamos a hacer y cuál es la propuesta que tiene la Confederación Bancaria y los trabajadores en general para los efectos de asegurar un sistema previsional justo, un sistema previsional que le acerque las pensiones a la remuneración en servicio activo? Bueno, no solamente una propuesta de la Confederación de Sindicatos Bancarios, sino que una propuesta que ha sumado a distintas organizaciones, la Confusal, la FEMPRUD, distintos organismos del sector público, pero también organizaciones importantes del sector privado, la Confederación Minera, la gente de la Contramed, la gente del sindicato Goyaguasi. Es decir, diversos sindicatos se han sumado a esta iniciativa porque ya nos interpela casi éticamente a tener que hacer una propuesta. Nosotros hemos dicho en todas partes no queremos más AFP, entonces nos preguntan ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos reivindicar los regímenes de reparto. Todo el derrumbe de la seguridad social en Chile fue hecha sobre un sofisma levantado por el señor José Piñera Echeñique, con la que se intentó en un periodo oscuro de nuestra historia señalar que los regímenes o los sistemas de seguridad social existentes al momento del famoso decreto ley 3500 estaban en crisis, lo que es una mentira total. Las distintas cajas existentes al año 81, casi 37, tenían superávit la mayoría, salvo la caja del seguro obrero, que por diversas razones que no es responsabilidad de nosotros, tenía una discriminación porque se le exigía al obrero jubilar a los 65 años de edad. Los bancarios jubilábamos a los 25, lo cual también era una discriminación. Nosotros creemos que lo que hay que intentar hacer acá es un régimen que sea solidario, un principio fundamental, que sea universal, que dé cobertura universal a la gente, porque es un derecho inalienable de los trabajadores que han entregado parte importante de su vida al desarrollo del país. Ahora, ¿cómo se financia esto? Fundamentalmente en Chile no tenemos problema de financiamiento. Aquí sería un sofisma que agrede la inteligencia de todos los chilenos si alguien dijera, mire, aquí el Estado no está en condiciones de concurrir con recursos públicos para resolver el problema de la previsión chilena. Eso es falso. Tenemos 160.000 millones de ahorros previsionales que son propiedad de los trabajadores. En consecuencia tenemos mucho dinero, por lo cual podríamos perfectamente trasladar esos recursos a instituciones cuyo principio no sea el lucro. Primero, la naturaleza jurídica no puede ser el lucro. En segundo lugar, que sean administradas con un sentido de corporaciones privadas sin fines de lucro, insisto, con tutela del Estado, es decir, que haya garantía de que aquí nadie se va a robar la plata como señalaron en la propaganda en los años 80. Pero ¿por qué fue tan criticado el sistema antiguo en circunstancias de que junto a esa crítica mantienen a un sector de la población como son las Fuerzas Armadas que tienen un excelente sistema de jubilaciones? Cuando estamos diciendo que ellos jubilan con una renta muy cercana a su sueldo activo. ¿Cómo lo hacen? Vamos a continuar en la segunda etapa para permitir que María Luz nos cuente cuál es la diferencia entre los uniformados y los civiles. Los uniformados que recibían una pensión de acuerdo al antiguo sistema de reparto y el resto de los chilenos que están recibiendo pensiones de verdad de hambre con el sistema de la AFP.